Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Te agradezco, Señor, por esta alabanza tan hermosa, donde juntos como un solo cuerpo, Señor, alabamos tu santo nombre. Te decimos que te necesitamos. Levantamos nuestras manos al cielo, Señor, esperando recibir, Señor, esperando recibir todo de ti: el sustento físico, el sustento espiritual, tu palabra, tu consejo. Mi Señor, gracias, porque antes de la fundación del mundo tú nos has elegido, porque un día te hiciste presente en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Estábamos ciegos, sordos, mudos, y a partir de ese momento te empezamos a ver, te empezamos a escuchar y empezamos a alabar tu santo nombre, mi Señor. Bendito seas, sí, bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Estamos estudiando este hermosísimo libro, Primera de Corintios. Hoy vamos a terminar este capítulo 2. Este mensaje se llama La mente de Cristo. Así se llama. Así es que dale un codazo al que tienes al lado y dile: ¿y tú qué mente tienes? ¿Qué mente tienes? ¿La de Cristo? ¿O la tuya? ¿O la de Satanás, que casi siempre es lo mismo? O tienes la mente de Cristo o no la tenemos. Hoy vamos a terminar este capítulo 2 de Corintios. Me pones por favor la diapositiva 1. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? La mente de Cristo. Mira la diapositiva 1 a partir de este capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado integridad. Y sabiduría no de este tiempo, ni de los príncipes de este tiempo que termina. Y el versículo 7, importantísimo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Y sabes una cosa, mi querido hermano, bueno, el mundo no sabe que hay una sabiduría, ni siquiera lo sabe. Pero dentro de las congregaciones cristianas encontramos sabiduría que viene de lo alto, sabiduría de Dios, pero también podemos encontrar sabiduría animal, terrenal, diabólica. Eso ya lo vimos. Entonces, nosotros como hijos de Dios podemos tener cualquier tipo de las dos sabidurías. ¿Sí, mi hermano? ¿Sí? Sí, definitivamente sí. ¿Hay una sabiduría oculta? Sí, mi hermano. Sí. ¿Me pone la diapositiva 2? Esta sabiduría oculta, mi querido hermano, es porque el Hijo de Dios es negligente. Porque el Hijo de Dios piensa que solamente es de venir al templo, irse a su casa, subir un versículo de vez en cuando al Face, orar en la comida, y piensan que ahí el domingo soy cristiano, el martes soy cristiano. No, mi querido hermano.
Mira esa sabiduría oculta. Mira. Colosenses 2:2. Caminen entretejidos. ¿En qué? En amor. Caminen entretejidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces mira, si no caminamos entretejidos en amor, mis hermanos, es muy importante que lo entendamos. Porque Cristo viene pronto, sí, mi hermano, pero no viene por los que nos congregamos. No viene por las iglesias más grandotas. No viene por el que da mucha ofrenda o mucho diezmo. Viene por el que ha entendido que el amor es la diferencia entre el Hijo de Dios y el hijo de Satanás. Por eso aquí, mira, caminan entretejidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y mira Efesios 3:17, todo esto ya lo vimos. Arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor. Comprenderán con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y solamente si estamos arraigados y cimentados en amor, vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y cuántas veces, mi querido hermano, el Hijo de Dios llega a la congregación? Llega, alabanzas de júbilo, 2, 3 de adoración, un poco de lectura y ahí nos vemos. No, mi querido hermano. El cristianismo es mucho más que solamente eso. Si no estamos arraigados y cimentados en amor, nunca vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso hay una sabiduría oculta, mi hermano. Hay una sabiduría oculta y por eso hay tanto cristiano ignorante dentro de las congregaciones, que siente que sabe, pero no sabe. Que se siente espiritual, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no camina en amor, amando a las personas, preocupándose por ellas. ¿Está enfermo? Una llamada. ¿Está enfermo? Una visita. ¿Alguien tiene necesidad, mi querido hermano? Ayudar, o tú sabes quién puede apoyar y hacerlo. Y mira, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, tereo, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me daré a entender. Me manifestaré a él, le hablaré claramente. Eso dice en el griego. Regresa a la diapositiva 1. Entonces, ¿hay una sabiduría oculta? Sí, mi hermano. Que si no caminamos en amor y en obediencia, Dios no nos revela más. Dios no nos revela más. Y te voy a decir algo, mi hermano. Espiritualmente, cuando nosotros llegamos a un nivel y no obedecemos la palabra de Dios, qué bueno fuera que nos quedáramos ahí. Estaba bien. Y luego retomamos el camino y seguimos. No, mi hermano. Retrocedemos. Nos confundimos, pensamos que vemos, pero no vemos. A lo bueno le decimos malo y a lo malo, bueno. Entonces mira, hay una sabiduría de Dios oculta, sí, mi hermano. Pero ya se ocupa el amor de Dios y obediencia a su palabra para que nos sea revelada. Esa sabiduría oculta la cual Dios decidió con anticipación darnos antes de los siglos para nuestra gloria, de la misma manera que Cristo estaba. ¿Te acuerdas que vimos 1 de Pedro 1? Cristo estaba listo para morir en la cruz antes de la fundación del mundo. La gracia estaba lista antes de la fundación del mundo también. Versículo 8.
la que ninguno de los príncipes de este tiempo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Me pasas la diapositiva 3, por favor? Todo esto ya lo vimos, mi querido hermano, versículo 9. Antes bien, como está escrito, a los que nos amamos y a los que estamos en la lucha, mi querido hermano, diaria, por morir a nosotros mismos, por vencernos a nosotros mismos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, importantísimo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esa sabiduría oculta. Porque el Espíritu todo lo conoce profundamente, aún lo profundo de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, el apóstol Pablo establece que la fuente de la revelación es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Hijo de Dios anda buscando en libros que no sé quién escribió? Anda buscando en el YouTube, anda buscando en el Face, anda buscando en el TikTok. La fuente de información es solamente la santa palabra de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo establece aquí, mira. Dios nos la reveló. Esa sabiduría oculta nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el único que nos puede revelar a Dios mismo. La fuente de la sabiduría es el Espíritu Santo. ¿Puedes ir a Juan 14:26, por favor? Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, toda la fuente de información, la fuente de la sabiduría, de la revelación, del discernimiento, es el Espíritu Santo. Mira, Juan 14:26. Mas el Consolador, Paracletos en el griego, abogado, defensor, asistente o consejero. Eso es lo que significa Espíritu Santo. Abogado, defensor, consejero o asistente o ayudante. Eso significa. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice aquí? Él, ¿qué dice? Os enseñará todas las cosas. Todas las cosas referente a la vida espiritual. Todas las cosas referente a Cristo. Todas las cosas, mi querido hermano. Es el Espíritu Santo de Dios. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Puedes ir ahí mismo al 16:12, por favor? Entonces mira la fuente de la revelación. La única fuente autorizada por Dios es el Espíritu Santo, mi querido hermano. Nadie más. Mira Juan 16:12. Son palabras de Jesús también. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ya mero se llevan a Cristo. Ya mero se lo llevan en este capítulo 16. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará. ¿A dónde? ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si te fijas que el Espíritu Santo es el encargado de revelarnos a Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda
la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él, el Espíritu Santo, fíjate lo que hace. Dice Jesús, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y sabes una cosa, mi querido hermano, es impresionante lo que encontramos en la Biblia. En el Antiguo Testamento nos revela el carácter de Dios Padre. En los Evangelios nos revela el corazón de Jesús. Y después del libro de Hechos, el poder del Santo Espíritu de Dios. Impresionante. Vea 1 Corintios 2:10, por favor. Entonces mira, 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios, esa sabiduría, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, lo conoce profundamente, aún lo profundo de Dios. Y quiero que pongas mucha atención porque después nos pone un ejemplo muy sencillo, mi hermano, que hasta un niño puede entender. Versículo 11. Mira. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Fíjate bien. Aquí dice el Espíritu Santo, ¿quién sabe las cosas tuyas más que tú mismo? ¿No es verdad? Hay pensamientos que solamente tú lo sabes. Solamente tú lo sabes. Nadie más. Ni siquiera tu esposa, ni siquiera tus hijos. Nadie más. Mira. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino solamente el Espíritu de Dios. Por eso es el único autorizado, mi querido hermano. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Me pone la diapositiva número 4, por favor? Este versículo que sigue es interesante, mi querido hermano, porque luego a veces el griego no está escrito en masculino, no está escrito en femenino, sino está escrito en neutro. Y eso pues difiere mucho las interpretaciones. Mira el siguiente versículo. Lo cual también esta sabiduría hablamos. Es decir, esta sabiduría no nomás nos da conocimiento, no. También nos da las palabras. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Que es tan sencillo cuando escuchamos hablar a una persona si está lleno de Dios o está lleno de basura. Es tan sencillo. Cuando tú cruzas palabras con una persona y te habla sabiduría de Dios, te habla cosas que edifican, o te habla chismes, o te habla pensamientos suyos, o te habla para quejarse, o te habla para decir cualquier cosa que no tiene nada que ver con Dios. Por eso, mira, aquí, la sabiduría no solamente nos llena de conocimiento, no, se nota cuando hablamos. Mira, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu,
Y ya al final, mira cómo lo traduce la Reina Valera, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Neumatikois, neumática, sukrinontes, en el griego. Y aquí hay tres cosas y las tres son válidas, mi hermano. Las tres. Por eso, mi querido hermano, hay tantas traducciones. Por eso. Porque el griego y el hebreo es los únicos idiomas en el mundo que una sola palabra puede significar muchas cosas, muchas cosas. Y mira cómo termina este versículo número 1. Acomodando las cosas espirituales con las espirituales. Traducción número 2. Interpretando cosas espirituales mediante cosas o palabras espirituales. Y número 3, todas estas son válidas. Comunicando cosas espirituales a hombres espirituales. Cualquiera de estas tres es válida. Yo en lo personal, mi querido hermano, me quedo con la tercera. ¿Por qué? Por el versículo que sigue. Mira. Comunicando cosas espirituales, pero solamente a hombres espirituales. Cuando tú le comunicas cosas espirituales a un cristiano carnal, nomás no las entiende. Las escucha, pero no te obedece. Las escucha, pero no hace caso y no modifica su conducta. Por eso nosotros comunicamos cosas espirituales a hombres espirituales. Mira, 1 Corintios 2:14, es el versículo que sigue. Lo que dice ahí. Pero el hombre natural, quiero que pongas atención, mi querido hermano, porque aquí habla de corazones que no han sido regenerados. Aquí habla de incrédulos. Aquí habla de personas que no han reconocido a Dios como Señor, como Salvador, o habla de personas que están dentro de las congregaciones, pero que no han nacido de nuevo. Y quiero que entiendas eso, mi querido hermano, constantemente lo digo porque así es. Dentro de todas las congregaciones, no todos somos hijos de Dios. No todos, mi querido hermano. Y dices tú, ¿se puede ver quién es hijo de Dios y quién no? Sí, mi querido hermano. El fruto. El hijo de Dios da buenos frutos. Al 30, al 60 y al 100 por uno. El hijo de Satanás, su fruto lastima. Abre la boca, no es medicina, lastima a quien lo escuche. Abre su boca, no edifica, destruye, pudre. Sus obras lastiman. En la congregación lastiman a los hermanos. En su casa lastiman a su esposa, lastiman a sus hijos. Esta es una verdad, mi hermano, que tú tienes que tener presente siempre. 1 Corintios había falsos cristianos. Gálatas había personas que se estaban desviando. 1 Juan, falsos cristianos. De las 7 iglesias de Apocalipsis, en 5 había falsos cristianos. Entonces, no te espantes. Pero el hombre natural, animal, sensual, no percibe, no entiende, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, todo lo contrario, mira, el espiritual juzga todas las cosas.
Esa palabra juzga, que la Reina Valera traduce de esa manera, anacrino, evaluar. Eso significa anacrino, juzgar. Es la palabra griega que se traduce por discernimiento, que a su vez nos da la capacidad de examinar y de juzgar. Pero quiero que pongas atención, mi querido hermano, ¿qué dice ahí? En cambio, todo lo contrario del hombre animal, del sensual, del físico, del irregenerado, todo lo contrario, el espiritual tiene la capacidad de examinar y de juzgar. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Me pones el mismo versículo en NTV, por favor? Mira cómo dice la versión NTV. ¿Cómo se llama el mensaje? La mente de Cristo. Mira, 1 Corintios 2:15 en NTV. Los que son espirituales, ya nos dijo antes que la sabiduría oculta. Ya nos dijo antes que hablamos sabiduría, pero entre los íntegros. ¿Era que sí? Ok, pues son los mismos, mi hermano. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Esto es importante entenderlo, sí, mi querido hermano, es bien importante entenderlo. ¿Sabes qué sucede, mi querido hermano? Hay dos opciones. Se nota cuando la gente es espiritual. Tú ves algo, lo que tú me digas en la congregación, lo que tú me digas. Puede ser un hermano, puede ser una hermana, puede ser un matrimonio, puede ser a mí, puede ser la alabanza, lo que sea, lo que tú me digas. Un espiritual tiene dos opciones. Una, se lo entrega a Dios y se calla su boquita. Dice, Señor, pues es que mira, está pasando esto. Yo creo tal o cual cosa. O dos, si el problema es con una hermana, van con esa hermana y se le dice, mira, en el amor de Dios, pues sucede esto. O si el problema es un hermano, van con el hermano. O si es algo que está ocurriendo aquí en la congregación, vienes conmigo. Nada más hay esas dos opciones. ¿Pero qué crees? Que el carnal, mira, habla aquí, habla allá, habla más allá y habla más allá. ¿Sí te fijas, mi hermano? Entonces, ¿qué sucede? Los espirituales, mi hermano, los íntegros, los que están bien con su esposita, los que están bien con sus hijos, los que no tienen problema alguno en su trabajo, los que están bien en la congregación, los que hablan para edificar, para construir. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Esos son los espirituales. Entonces, tú cuando estás pasando por alguna situación, tú tienes que visualizar quiénes son los que tienen esas características y acercarte a ellos. ¿Me entiendes? Pero si tú ves que una persona llega contigo y te habla mal de X hermano, pon tierra de por medio. Porque lo más seguro es que sea niño espiritual o lo más seguro es que sea hijo de Satanás. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Y tú puedes decir, pero tiene 5 años. Sí, mi hermano. Tiene 5 años, pero nomás ha venido a calentar la silla aquí. Pero tiene 10 años. Sí, mi hermano. Sí. Acuérdate que vimos 2 bocas cuando estudiamos Santiago. Boca que habla sabiduría de Dios. O boca que habla para lastimar. Boca malvada. Boca impía. Boca ruin. Boca afilada como navaja o como espada. ¿Te acuerdas? ¿Qué tipo de boca tenemos? Entonces, mira, mi hermano, los que son espirituales son los capacitados para examinar y juzgar. Ahora bien, ¿cómo se llama el mensaje? La mente de Cristo. Dale un codazo al que tienes al lado y dile, ¿quieres tener la mente de Cristo?
¿Sí? Pues pon atención y apaga los teléfonos, ya sonó otro. Entonces, dale un codazo al que tienes al lado. ¿Quieres tener la sabiduría de Dios? Porque tú estás viendo, el hombre natural y regenerado no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. Se han de discernir espiritualmente. Entonces, mira, puedes ir a Proverbios 2:1, por favor. La mente de Cristo. ¿Cómo podemos cómo podemos adquirir esa capacidad de juzgar? ¿Podemos hacerlo? Sí, mi hermano. ¿Eres espiritual? Que lo leímos en Santiago. Pues demuéstralo. ¿Cómo? Con tu conducta. ¿Te acuerdas Santiago 3? ¿Lo acabamos de ver? Ok. Mira Proverbios 2:1. Entonces, ¿quieren entender la mente de Cristo? Esa voz me agrada. Pues pon atención. Mira, hijo mío, si recibiereis, en el hebreo, si aceptaras mis palabras y mis mandamientos guardares. Esa palabra que la Reina Valera traduce de esa manera, en el hebreo, quiere decir tapar, acaparar, reservar, proteger, como si fuera algo valioso. Fíjate cómo lo que quiere decir en el hebreo. Proteger, guardar, tapar, acaparar o reservar, como si fuera algo valioso dentro de ti. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Me pones la diapositiva 5, por favor? La diapositiva 5. Quiero que pongas atención, mi querido hermano, porque es bien importante para que nosotros podamos ir creciendo espiritualmente. Mira la diapositiva número 5. Este es el versículo 2. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Y ahí mismo está la palabra, mira, en el griego, en el hebreo, tabún. Corazón entendido, inteligencia o prudencia. ¿Sabes una cosa? Esta palabra tabún, acá en Proverbios 8, es la personificación de la sabiduría. Esta palabra tabún. Te explico esto, mi hermano, porque literalmente quiere decir que si tú dejas doblar tu corazón, que si tú inclinas tu corazón a la sabiduría de Dios, o sea, te pones dócil, eres humilde, eso quiere decir. Pero quiero que pongas atención porque encontré otra cosa, mi hermano. Es decir, que cualquiera de las dos, de acuerdo al hebreo, es posible la traducción. Mira, si inclinares, si dejares doblar tu corazón, si fueras humilde a la sabiduría de Dios. Versículo 3, otra vez. Y a la prudencia, otra vez la misma palabra, mira, tabún, dieres tu voz. Y quiero que pongas atención en esto. Proverbios 2:11. La prudencia, esa palabra tabún, tiene que ver con callarnos la boca. Por eso te digo, si inclinares tu corazón a la prudencia, si dejaras doblar tu corazón a la sabiduría de Dios, a los mandamientos de Dios. Pero lo que yo encontré aquí, mi hermano, es hermoso. Proverbios 2:11. La discreción. ¿Qué es ser discreto? Una persona callada. Una persona que habla poco. ¿No es verdad? Ok. La discreción te guardará. Te preservará la inteligencia, la prudencia. La misma palabra, tabún.
tiene que ver con discreción. Y mira ahí mismo Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, tabún, ¿qué? Se calla la boca. ¿Qué te parece? Salmo 49:3, ahí está. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón otra vez. Tabún. Si es el pensamiento del corazón, ya no es hablado, tiene que ver también con silencio. Entonces, fíjate bien, mi querido hermano, si inclinares tu corazón a quedarte callado y a la prudencia dieres tu voz, que sea una voz que no se escucha. Impresionante, ¿verdad, mi hermano? ¿Me pones la diapositiva número 6, por favor? Mira, entonces, prudencia tiene que ver con que nos quedemos callados, mi hermano. ¿Sabes una cosa? Aprendemos a hablar de 4 a 5 años, pero tenemos 50 años y no aprendemos a callar. Tenemos 60 años, 65 y más, dijera Claudia Sheinbaum, y no aprendemos a callar. Y mientras no entendamos eso, mi hermano, nunca vamos a tener la capacidad de juzgar correctamente lo que está pasando en la congregación, lo que está pasando en las familias, lo que está pasando en las personas. ¿Quieres ayudar a una persona? Mi hermano, si no has aprendido a callarte la boca, ¿cómo vas a ayudar a una persona? Mira, me pones la diapositiva 6. Otra palabra hebrea para prudencia. Mira, Proverbios 10:19. En las muchas palabras, ¿qué dice? No falta el pecado, mas el que refrena sus labios. ¿Te fijas que va de acuerdo con lo que dice Santiago? El que se cree religioso y no refrena su lengua, dice, la religión del tal, dice, no sirve para nada. Impresionante. Mira, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios, ¿qué dice? Es prudente, sacal, es la otra palabra. Proverbios 17:27. ¿Te fijas que la prudencia tiene que ver con aprender a guardar silencio? Mis hermanos, cuando nos molestamos con alguien, bueno, yo sé que aquí no ocurre. ¿Cuánta gente despotrica? Y ya luego dicen, ay, mamacita, la regué. ¿No es verdad? ¿Sabes que había un presidente de Estados Unidos que escribía, bueno, en ese tiempo no había teléfonos celulares, ni mails, ni nada. Se escribían las cartas de puño y letra y las llevaban. Aquel presidente de Estados Unidos que está ahí en la Casa Blanca, sentadito, ¿cómo se llama? Cultura general. ¿Abraham Lincoln? ¿Sí es Abraham Lincoln? Te voy a decir qué hacía. Sucedía algo, X cosa. Escribía la carta. Y la orden para su secretaria era, desde que la contrató, le dijo, mira, cuando yo te dé una carta, la guardas 2 días. 2 días. Y me vuelves a preguntar si la mandas. A los 2 días le decía a la señorita, oiga, usted escribió tal carta hace 2 días. Y la veía y dice, no, ya no la mandes. Ya no la mandes. Ya. La mayoría de las cartas no eran enviadas. Si tú te molestas y permites que salga todo lo que traes adentro, seguramente vas a destruir a muchas personas, a lastimar a muchas personas. Entonces, mira, ¿cuál estábamos leyendo? 17:27. El que ahorra sus palabras. ¿Quién pensaba que las palabras se pueden ahorrar? ¿A poco no pensabas tú que nomás el dinero? Así es que cuando tú veas a alguien, mi querido hermano, o platiques con alguien que empieza a quererte hablar mal de alguien, tú dile,
Mira, Proverbios 17:27. Ahórrate tus palabras. Ahora, yo sé lo que estás pensando. Y si se enoja, pues que se enoje, mi hermano. Ganas más si se te aleja. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente, otra vez, sacal, tiene que ver con estar callado. Amós 5:13, mira. Por tanto, el prudente, sacal, en tal tiempo que calla, porque el tiempo es malo. Salmo 2:10, ahí está, mira. Ahora pues, oh reyes, no nada más tiene que ver la prudencia con quedarnos calladitos. También tiene que ver con esta otra cosa, mira. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, sacal, admitid amonestación, jueces de la tierra. Proverbios 21:11, mira, ahí está. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, sacal, aprende ciencia. Entonces, cuando tú le aconsejas a una persona, o le adviertes, o le amonestas, y se te pone al brinco, mi hermano, pues es una imprudente, o es un imprudente. ¿Qué te parece, mi querido hermano? ¿Me pasa la diapositiva 7? Entonces, mira, esto es para adquirir discernimiento, para poder juzgar correctamente, ya no con tus pensamientos, que nuestros pensamientos son retorcidos, ya no con este corazón, porque dice Jeremías que nuestro corazón es ¿qué? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Verdad que sí? Ok, mira. Versículo 1, hijo mío, número 1, si aceptaras mis palabras. En el hebreo tiene la implicación de obedecer. 2, y mis mandamientos guardares como en un depósito, por ser algo valioso, ¿te acuerdas? Dentro de ti. Versículo 2, si tu oído estuviera atento a la sabiduría. 4, tu corazón y tu boca guardaran silencio. Versículo 3, ahí mismo está, mira, aquí está la receta completita, mi hermano. Versículo 3, si clamares a la inteligencia. Esa palabra clamares, hebreo kará, llamar o acosar. Alguien que ya está casado. ¿Cuántos años tienes tú de casado, mi hermano Temo? ¿Sabes por qué no sabe él que son 25? Porque él está pensando en los años venideros. ¿Me vi romántico? Un poco, ¿verdad? Si no creas que porque está pasando. No, él no está pensando en el pasado. Él está pensando en el futuro que le resta por vivir a tu lado. Me debes una, mi hermano Temo. Me debes una. ¿Cómo acosabas a mi hermana Edna? Y dicen, sí. Pues eso, mi hermano. Mira, si acosares, pero ya no a la mujer, sino a la inteligencia. Versículo 4, si como a la plata, al dinero, ¿cómo andamos tras del dinero, mis hermanos? ¿Cómo andamos tras del dinero? No se te ven las manos. ¿A poco no? Bueno. Si como a la plata buscaras la sabiduría. Número 7. Y la escudriñares como a tesoros. En el hebreo, buscar con desesperación,
registrar como a tesoros. Esta es la receta completita. Número 1, aceptar. Recibir su palabra con implicación de obedecer. Sus mandamientos guardar como un depósito, como algo valioso dentro de nosotros. Número 3, nuestro oído atento a sus mandamientos. Número 4, mi corazón y mi boca guardaran silencio. Número 5, si acosáramos a la inteligencia. Número 6, si como al dinero lo buscáramos. Número 7, si la buscáramos con desesperación, así como a tesoros. Vea Proverbios 2:5, por favor. Y mira, aquí está. Entonces entenderás. Bin en el hebreo. ¿Sabes lo que quiere decir bin? Separar, hacer una diferencia o distinguir el bien del mal. Eso quiere decir bin, o ser apto, o tener discernimiento. ¿Sí me entiendes? Todo lo que debemos tener para poder juzgar claramente lo que sea. Pero quieres juzgar y no has aprendido a callarte la boca. Quieres juzgar y a veces estás en la palabra y a veces no. Es impresionante, mi hermano. Entonces entenderás. Entonces discernirás el temor de Jehová y hallarás que el conocimiento de Dios. 6. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca, ¿qué? Viene el conocimiento y la inteligencia. Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, yashar, a los íntegros. Esto es importante, ¿eh? Él provee de sana sabiduría. ¿A quién? Al que oye el consejo y lo obedece. A los íntegros, que son los mismos espirituales que dice acá 1 Corintios 2. Lo mismo. Es escudo, es muralla a los que caminan rectamente. 8. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y mira el siguiente versículo. ¿Me pone la diapositiva 8? Lo puse en esta diapositiva, mi querido hermano, porque es impresionante. Impresionante. Entonces, otra vez, entenderás. Bin, distinguirás el bien del mal. Entonces serás apto. Entonces tendrás discernimiento. Y vas a entender, mira, lo que es justicia. Sedek en el hebreo, lo recto, lo justo, lo correcto, lo bueno. Número 2, vas a poder dar un juicio. Mishpat, dar un veredicto favorable o desfavorable para poder juzgar. Pero hay muchos que se quieren ir a esta parte. Aquí y en todos lados, mi hermano. Y en todos lados. Así, mira. Se quieren ir derechito acá. Y lo primero que le dices, pero bueno, ya me dijiste lo que no te parece, pero ¿y cómo estás con tu esposita? Cuando llega trae cara de limón. ¿Cómo estás con tus hijitos?
El hombre es proveedor. ¿Cómo estás con la proveeduría? Dice Efesios, antes de tiempo. Antes que le dé hambre a la mujer, órale, su torta ahí de meras, luego. Antes de que se le acaben sus zapatos, sus zapatitos. Tus hijitos. Claro que el hombre cubre las necesidades, no cubre los gustos. Esa es otra cosa, mi hermana, también no seas encajosa. Mi querido hermano, no podemos hacer lo segundo si no hacemos lo primero. ¿Sí me entiendes? Mira, entonces entenderás. Vas a entender lo que es recto, lo justo, lo correcto, lo bueno. Vas a poder emitir un juicio. Entonces sí, entonces vas a poder dar un veredicto, favorable o desfavorable. Entonces vas a poder juzgar. 3, pero entonces vas a tener equidad, meshar. Vas a ser parejo, imparcial, equitativo. Y número 4, entonces vas a entender todo buen camino. Ve al siguiente versículo, Proverbios 2:10. Pero eso solamente va a ser, miren lo que dice aquí, cuando la sabiduría entrar en tu corazón. Es decir, que ya no nomás esté aquí. No nomás esté aquí, sino en el corazón. Y la ciencia, la sabiduría, la palabra, el evangelio, la palabra de vida fuere grata. En el hebreo, dulce, hermosa, sabrosa, verdadera, de mucho valor, naem en el hebreo. Cuando todo eso signifique la palabra para tu alma, entonces sí vas a poder decir, esto no está bien. Antes no, mi hermano, pues eres tú. Eres tú. Y los pensamientos de una persona que no está llena de Cristo son retorcidos. De cualquier persona. Regresa por favor a 1 Corintios 2:15. ¿Cómo se llamó el mensaje? ¿Ya viste cómo tener la mente de Cristo? Por eso dice este versículo 15. En cambio, el espiritual, el maduro, el íntegro, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Dios nos va a hacer crecer. No te quepa duda. Si tú tienes las evidencias de los hijos de Dios, Dios nos va a hacer crecer. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Para tener la mente de Cristo tenemos una herramienta maravillosa. ¿Cuántas cocineras tenemos aquí? A ver, levanten la mano las cocineras. Pues rete poquitas. Pobres maridos. ¿Me pasas la imagen 1, por favor? ¿Qué te parece? ¿Qué tan fácil es hacer un arroz rojo? Fácil, ¿no? ¿Me pasas la imagen 2?
¿Qué tal unos chilaquiles así como estos en la mañana? Imagínate tú acostadito, no, como sin el huevo. Yo siempre me como los chilaquiles con 2 huevitos. Ok. ¿Qué tan fácil es hacer unos chilaquiles verdes? Fácil, ¿no? La imagen 3. ¿Qué tan fácil es hacer unas albóndigas en salsa roja? ¿Qué tan fácil? La otra. ¿Qué tan fácil es un agua de horchata? ¿Me pasas la imagen 5? Pero ¿qué sucede si no tenemos esta herramienta? A ver, esas que dijeron, bien fácil. ¿Qué sucede? No queda igual, mi hermana. A mí un día se me fue la luz, quise usar molcajete y tuve que ir con Elías que me pasara luz. Mira la imagen 6. Esta es la tarea más sencilla que un niño de 4 o 5 años recortar. Lo más sencillo. ¿Me pasas la otra imagen? Pero ¿qué tal que no tenga la herramienta? ¿Puedes ir a Colosenses 3:16? ¿Sabes una cosa, mi hermano? Para tener la mente de Cristo, nosotros tenemos una herramienta muy efectiva. La palabra de Cristo habite ricamente en nosotros. La palabra de Cristo. Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Es decir, tenemos la palabra de Dios. Número 2, el Santo Espíritu habitando, dice Gálatas 4, en nuestro corazón. Es decir, si no crecemos, si no tenemos la mente de Cristo, es porque hemos sido negligentes espirituales. Van a pasar 5 años y eres un niño espiritual. Imagínate, Abraham tiene 22 años. Es ese barbón que está allá atrás. ¿Te puedes imaginar que su mamá lo sentara en las piernas y le diera su mamila? Pues así hay muchos aquí, mi hermano. Tienen 8 años y hay que darle su mamila. Como aquel que se fue y dice, no me gusta esto. Ah, no, pues si ni siquiera vienes, mi hermano. Imagínate si yo hiciera culto cada que tú vinieras. Imagínate que yo hiciera reunión de varones cuando tú te presentas. Para la gloria de Dios vamos a cumplir 5 años. ¿Sabes cuántas veces se ha cancelado la reunión de varones? ¿Sabes cuántas veces? 2. 5 años. Vea primera de Pedro 2:1. La palabra, mi querido hermano, es la única herramienta, pero es la más efectiva que nosotros tenemos para tener la mente de Cristo. Ocurre lo que tú me digas, lo que ocurra, lo que tú me digas, sale lo espiritual, sale la palabra de Dios. Mira, desechando, apotítsemi, desechar como trapo sucio, pues toda la malicia, caquía en el griego, conversaciones llenas de malas intenciones. Eso es caquía, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En el griego, calumnia, difamación o simplemente decir mal. Versículo 2.
Y mira lo que dice ahí. Desead como niños recién nacidos. Deseas, epopitseo, anhelar intensamente, desear con fuerza, desear con energía. Cuando un bebé quiere la leche, ¿cómo se pone? Te dice, mamá, por favor, hombre. No. Lloran de una manera que te hacen correr para todos lados. ¿No es verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. No para salvación, está mal traducido. Para que por ella crezcáis hasta alcanzar la salvación. Eso dice en el original. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? El único lugar donde se encuentra la leche espiritual no adulterada es la Escritura. Muchos se quedan nomás con el mensaje del domingo. ¿Y si yo soy un ladrón? ¿Y si yo manipulo la palabra? ¿Y si yo te predico verdades a medias? No, mi hermano. Es tu obligación usar esa herramienta. ¿A fin de qué? A fin de que podamos tener la mente de Cristo. Mis queridos hermanos.